Hola, en esta oportunidad quiero hablarles sobre el DTT y la malaria en Venezuela. En el video anterior, como les había hablado sobre el libro de Rachel Carson y Primavera Silenciosa y sobre el efecto que ejercía este DTT en la salud de las personas y el medio ambiente. Sin embargo, para aquellas épocas, el DTT era usado para combatir también contra el mosquito que afecta la malaria. Y en este caso, Venezuela fue uno de ellos. Y es de lo que hablaré en esta oportunidad. Entonces, el DTT es aquellas situaciones en las que queda como villano o como héroe. En esta historia hablaremos la parte en la que queda como héroe. Hablar del DTT y la malaria en Venezuela es hablar del doctor Arnoldo Gabaldón, quien fue el que dirigió la campaña de introducir este compuesto en Venezuela y combatir la malaria por aquellas épocas. En abril de 1944, el doctor Arnoldo Gabaldón asistió a la 5ª Conferencia Panamericana de Directores Nacionales de Salud en Estados Unidos y fue entonces invitado a dictar una serie de conferencias a las universidades del sur de ese país, donde tuvo noticias de la existencia del DTT, producto de una fórmula secreta que solo para fines militares estaba usando el ejército norteamericano y dando magníficos resultados en la lucha contra la malaria en el Pacífico. En manos del doctor Arnoldo Gabaldón, cuando este compuesto ya fue declarado para usar con fines civiles y no solamente en fines militares, Venezuela hizo su primer encargo en febrero de 1945. Y a los 3 días de haber llegado al país, el 2 de diciembre de 1945, se empieza su utilización en el estado Carabobo, en una ciudad que se llama Morón, siendo a su vez el primer país en utilizar el DTT para combatirla con fines civiles, para combatir la malaria. Así, Venezuela se convierte en el primer país en erradicar la malaria usando el DTT. Encontré varios artículos sobre este tema, sobre lo que sucedió en aquellos años. Se los voy a leer a continuación. El interés y la preocupación por la formación y el adiestramiento del personal acompañó a Gabaldón toda su vida. En el año 1936, en aquella escuela de expertos malariólogos, después de llamada Escuela de Mariología, comenzó a preparar el personal médico y auxiliar necesario. Creó cursos por correspondencia para inspectores de campo y mediante una publicación mensual mimeografiada denominada Tijeretazo sobre malaria, hacía llegar a todo el personal la traducción de artículos sobre malaria aparecidos en las mejores revistas especializadas. Esta campaña contra la malaria que realizó Arnoldo Gabaldón duró casi 4 décadas, desde 1936 hasta 1970. Consistía en agregar DTT intradomiciliarmente dentro de las casas de las personas. Para ello organizó todo un equipo completo, instruyó a todo el personal y daba divulgación a las personas civiles mediante su artículo Tijeretazo de malaria. A medida que transcurrían los años, se iba viendo cómo disminuía el número de muertes por cada habitante en que había sido aplicado el DTT, hasta llegar a 1962, donde hubo 0 muertes por malaria. Este hecho permitió resurgir económicamente al país, tanto así que hay un punto de inflexión en la historia venezolana entre lo que fue con malaria y la Venezuela sin malaria. Se vio todo un resurgir económico y de desarrollo a partir de la erradicación de la malaria en Venezuela. Ahí en mi investigación estuve leyendo que hubo años en que hubo recortes a nivel del Ministerio de Salud y el ministro de Agricultura, que se dio parte de los fondos que eran para la agricultura hacia salud, hacia el doctor Arnoldo Gabaldón, para que siguiera su campaña contra la malaria, ya que decían de qué sirve tener
el dinero para el campo si todo el personal está enfermo. Y esta unión que hubo y toda esta campaña que organizó el doctor Arnoldo Gabaldón con las personas, tanto civiles como empleados, fue lo que ayudó a erradicar la malaria en Venezuela por aquellos años y, como ya conté, resurgir económicamente. Venezuela, siendo uno de los pioneros en tener esta campaña contra la malaria, también fue exportadora de, por decir, esta tecnología hacia otras partes del mundo, y por aquellos años vimos como también en el mundo se fue erradicando la malaria en los países que existía. Lo emocionante que surgía ver que cada año iban disminuyendo el número de muertos por causa de la malaria. También era emocionante ver que a cada pueblo o cada ciudad en la que la malaria era erradicada, cómo resurgía también económicamente, cómo empezaba a desarrollarse el país. Todo eso fue muy, muy emocionante observarlo. Aquí dejo algunos artículos que representan esos tiempos. Concordamos con el Dr. Betty que la elocuencia de estas cifras no expresa el verdadero bienestar que ocasionó la lucha antimalárica en Venezuela. En efecto, puede apreciarse mejor si se mide por el resurgimiento económico de ciertas áreas rurales que fueron aprovechadas para proyectos agrícolas de envergadura, como sucedió en extensas zonas de los llanos, como en Portugués y Cojedes, donde se puso en práctica un plan de fomento arrocero, que habría sido imposible cuando existía la enfermedad. Al mismo tiempo, fue notable la utilización en áreas rurales próximas a las poblaciones saneadas, como Maracay, Acarigua, Araure y otras, donde se establecieron industrias de diversa índole, tales como textiles y madereras. El doctor Lascenio Guerrero, uno de los grandes colaboradores del doctor Gabaldón, ha expresado que Venezuela es consecuente defensora del uso del DDT y de su inocuidad. Personalmente me comunico que para especies no resistentes, en dosis correctamente calculadas, que para fines sanitarios son mucho menores que para el control de plagas en cultivos agrícolas, no ocurren intoxicaciones humanas y continúa siendo efectivo. Recuerden que en 1962 fue publicado Primavera Silenciosa, y como mencioné, en 1962 ya en Venezuela tenía 0 muertes de malaria a causa y gracias al DDT. Entonces, por eso también existen estos tipos de opiniones que representan lo que fue aquella época, expresadas en otros artículos. A menudo se cita a Arturus Larprieti, lo que escribió en 1957. La transformación social y económica que está ocurriendo en nuestro país en el presente no es puramente la consecuencia de la Venezuela con petróleo, sino en gran parte de la Venezuela sin malaria. Muchos son defensores que no solamente fue el urge petrolero, sino también que vino combinado con la erradicación de la malaria, lo que permitió resurgir al país rápidamente por aquellas épocas. Queremos terminar citando las palabras que traducía la gran preocupación del gran venezolano que fue Arnoldo Gabaldón en su libro La enfermedad latinoamericana de la educación superior, 1982. Evaluando el efecto del uso del DDT con fines sanitarios, que al eliminar la malaria produjo una gran demanda de servicios de salud, educación, vivienda, consumo de alimentos y problemas de convivencia en general, para los cuales el país no parecía estar preparado para satisfacer y ofrecer soluciones, expresó. Por tal motivo principié a pensar que al haber suprimido ese obstáculo con la ayuda de un grupo de hombres excepcionales, cuyas vidas ejemplares deben constituir orgullo para cualquier pueblo, la educación de esos nuevos habitantes era un elemento fundamental para impedir que el beneficio súbitamente conseguido pudiera transformarse en grave mal. Todo esto no hubiese ocurrido solamente por el hecho del DDT, sino se ocurrió por la organización y el gran liderazgo que representó Arnoldo Gabaldón y todo su equipo y todo el pueblo venezolano, porque ahí participaba todo tipo de gente profesional, no profesional, y a todas les daban instrucciones de cómo
combatir este gran mal que estaba padeciendo el país. Ahora voy a mostrar un artículo que habla sobre lo que fue este equipo multidisciplinario con el que contaba y entrenó a Arnoldo Galvano. Muchos de ellos fueron entrenados a entrenarse fuera del país y antes de que y traer ese conocimiento a Venezuela. En esta etapa de actividad febril pudo consolidarse el equipo multidisciplinario necesario para atender el problema malárico. Es justo hacer aquí un reconocimiento a este grupo pionero, entre los que se encontraban Arturo Luis Berti, primer profesional no médico interesado en trabajar contra la malaria, según palabras del mismo Gabaldón, Alberto Fernández, Salvador José Carrillo, Gerardo González, Pablo Anduce, Pablo Cova García, Mario Montesinos, Luis Ganoni Lander, Rafael de León Álvarez, Antonio Gómez Marcano, Miguel Nieto Caicedo, Lacenio Guerrero, quienes contaban con el decidido y eficaz apoyo de Miguel Suárez, Levi Borges, Gregorio Ulloa y otros a quienes la memoria y la brevedad nos dificulta mencionar a más del personal de campo y de oficina. Y bueno, y esa lista se queda corta, esto solo por mencionar algunos de los más resaltantes, porque en realidad implicó la ayuda de todo un pueblo entero. Un break pequeño. Como no tengo patrocinadores para poder hacer estos videos, estoy vendiendo aritos con forma de ADN y tengo la pulsera Rachel Carson, que la denomino así, que tiene los colores y la espuma del mar que a ella le encantaba. Tiene varios libros escritos hacia el océano, sobre el océano. Fue empleado en la Segunda Guerra Mundial, como ya lo había mencionado, antes de que saliera su uso para civiles. No por nada, los que descubrieron el DDT recibieron el premio Nobel por ello, porque el DDT, como ya lo hemos visto, ayudó a combatir la malaria, que era un mal que no solamente existía en Venezuela y no permitía resurgir económicamente, sino también ese mismo mal ocurría a nivel mundial. Sin embargo, en la actualidad su uso ya contra la malaria ya no actúa, ya que tanto como el DDT o otros tipos de pesticidas, los mosquitos que combaten con la malaria han encontrado resistencia. Por lo que la enfermedad actualmente se siguen buscando nuevas estrategias para combatirla. A continuación mostraré otros artículos que he encontrado sobre este tema del DDT de la malaria en Venezuela. Es a 70 años de la aplicación del DDT en la lucha contra la malaria en Venezuela, publicado en el 2005 por Arturo Sarpi. Se trataba de la aplicación de un potente insecticida reservado hasta fines de la Segunda Guerra Mundial como un recurso sanitario estratégico en el combate de otra plaga que amenazaba a la humanidad entera, el fascismo. Aquí quiero recordar que este artículo dice lo mismo, porque recuerden que el DDT empezó a ser usado por los militares al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por eso hablan del combate contra el fascismo. El 2 de diciembre de 1945, Día Panamericano de la Salud, se puso en marcha la campaña de fumigación con DDT. Ni el derrocamiento del presidente Isaías Medina Angarita, ni los nuevos actores políticos y militares de la llamada Revolución de Octubre alteraron el curso de esta exitosa campaña contra la malaria. El programa parecía blindado contra los frecuentes y bruscos cambios políticos. Sobrevivió el derrocamiento de los presidentes Rómulo Gallegos en 1948 y de Pérez Jiménez 10 años más tarde. Resistió las inconsistencias de nuestra débil democracia para quedar en el olvido gracias a una burocracia incompetente. El programa será recordado cuando, como ahora, la malaria amenaza de nuevo a la población indefensa. Este otro artículo menciona lo siguiente. Las cuadrillas que operaban en regiones más apartadas fueron provistas, además de equipos y materiales de trabajo, con chinchorros, alimentos y utensilios de cocina para pernoctar en cualquier lugar. Así se previó la organización de cuadrillas en camiones, jeeps, troles, lanchas, botes, carretillas montadas y a pie.
Se preparó un manual de procedimiento donde se explicaba en detalle las obligaciones, ejecución de tareas, comportamiento de cada miembro de la cuadrilla y otro similar para los inspectores. Otro artículo dice así: Señoras y señores, permítanseme hacer algunas reflexiones. Atravesamos tiempos difíciles. Atónitos contemplamos cómo se dilapida la riqueza nacional, cómo la corrupción campea en todos los ámbitos y cómo las obras de infraestructura se desmoronan una tras otra. La educación que se imparte está dirigida al adoctrinamiento y no al cultivo del espíritu. Se busca desvirtuar la universidad de la ciencia, implantar una ciencia doméstica y una tecnología de calle, así como masificar las universidades en detrimento de la excelencia. En el campo de la salud pública el deterioro es notorio. Los hospitales se encuentran en extremos desabastecidos y la consulta médica está en manos de pseudoprofesionales traídos de otros países. La poca atención que las autoridades sanitarias han venido prestando a los programas de saneamiento ambiental ha traído el repunte de enfermedades que por largo tiempo habían estado bajo control. Bastando solo con señalar que en el pasado año 2005 se registraron en el país casi 40.000 casos de dengue y 45.328 casos de malaria con el agravante de haberse reinfectado áreas de la malaria erradicada. El déficit habitacional alcanza 1.600 millones de viviendas mientras la productividad decrece y la pobreza aumenta. El país clama por una dirigencia que asuma de inmediato su reconstrucción. Precisa de una gerencia de avanzada de hombres con un claro sentido de sus deberes para que la patria y para consigo mismo. De hombres que con fe e idealismo acometan sus tareas sin que las dificultades los arredren. De hombres, en fin, cuyo paradigma sea el venezolano de excepción a quien hoy rendimos homenaje. Muchas gracias. Este último artículo comprende a la situación en el presente de Venezuela, cuando se le estaba haciendo un homenaje al doctor Arnoldo Gabaldón. Lamentablemente todo el esfuerzo realizado por él y por muchas personas está siendo afectado por la situación actual en la que se encuentra el país, donde están resurgiendo nuevos focos de malaria en lugares donde ya no existían. Desde el año 2019 todo ha venido desvaneciendo y cada día hay más personas que están muriendo a causa de esta enfermedad en Venezuela. El problema que hoy atraviesa con la malaria en Venezuela es algo que afecta a toda la región, ya que dada la crisis en la que existimos actualmente, las personas migran y esa migración está llevando la malaria a otras regiones y más el cambio climático en las que se puede encontrar el mosquito y hacer que se propague la enfermedad. Esto está desorientando otros países de la región sudamericana a alcanzar la meta que pretendía la OMS que en el 2030 hubiera menos malaria. Y resulta que por el problema que hay en Venezuela, no solo está aumentando en Venezuela, sino que también está el riesgo de que aumente y reaparezcan en los países de la región. Actualmente se desconoce el número de afectados por esta enfermedad en el país, y esto es debido a que el boletín epidemiológico donde se hacen estos reportes no ha sido publicado desde el año 2016. Para ya terminar con el tema, quisiera mostrarles una frase que traducí al español que encontré en otro artículo. Sin embargo, la epidemia no se controlará sin un programa nacional de malaria que funcione. Irónicamente, fue el éxito de un programa anterior lo que propició el auge económico que ahora impide a los investigadores venezolanos acceder a recursos que necesitan con urgencia. Es hora de que termine esta dolorosa ironía.